Bienvenidos a Hoy por Ti. Este es un espacio de sabiduría y resiliencia para ti. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Y me siento muy feliz, muy honrado, muy contento de tener a un personaje y a un gran amigo también, que yo lo he seguido desde hace muchos años, cuando nos conocimos en el 2017 probablemente en Ciudad Juárez. También ahí tuvimos unas conferencias y ahí fue donde conocí a Juan Diego González Ruiz. Él es una persona maravillosa. Te agradezco mucho tu presencia, mi querido Juan Di, en el programa de Hoy por Ti. Pues primo, un placer poder compartir contigo y volvernos a ver, así sea por este medio. El afecto está ahí entre nosotros y varias personas que tuvimos la oportunidad de compartir en Ciudad Juárez, más que conocimientos, de compartir la vida. Es correcto, es correcto. Y bueno, pues ahí justamente en Ciudad Juárez yo me enteré, gracias a la invitación de mi querida Silvia, que pues Juan Di es licenciado en Ciencias Religiosas. Él es colombiano y sus estudios los hizo en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. También es licenciado en Teología de la Universidad de San Buenaventura, también y especialista en educación religiosa. Entonces, yo cuando lo conocí allí, pues había muchas preguntas, obviamente. Creo que no hay nadie que distinga esa línea pequeñita que hay entre lo que es la espiritualidad y la religión. Y una de las cosas que hoy vamos a tener es que precisamente vamos a hablar de espiritualidad y no necesariamente de religión. ¿Es correcto, Juan Di? Bueno, primo, pues es un tema que está muy cercano hoy a la resiliencia por diferentes publicaciones, entre ellas de la gran personalidad de resiliencia que es el doctor Boris Cyrulnik, que aborda el tema de la creencia. Entonces, mi acercamiento a la resiliencia tiene que ver con la dimensión de la espiritualidad y también de la religión. Parece que hubiese una disyuntiva, ¿no? Algunos plantean que ser espiritual no es ser religioso o que ser religioso implica no ser espiritual. Y veo que hay una gran cantidad como de debate en torno al tema de situar una cosa o la otra. Y a veces veo que en resiliencia es muy común que se haga copio de ideas religiosas, que a veces ni siquiera las personas mismas que las manejan saben que son tesis religiosas budistas, hinduistas, cristianas, judías. Y entonces pudiéramos decir que hay una sed eh, de sentido profundo y que las tradiciones religiosas de alguna manera han trasegado años en esos sentidos de la vida. Al no conocerlo mucho, entonces pareciera que hoy en día hay sed de espiritualidad, pero no de religión. Y yo no veo la distinción tan marcada como se plantea en muchos hoy, y sobre todo uno ve en diferentes páginas de redes sociales como que tienes que ser espiritual y no religioso, que esto es del cuerpo y no del alma, que esto es de la mente y no. Entonces hay un manejo a veces confuso, pero de pronto desde mi experiencia y algún conocimiento, pues puedo decirte que es la búsqueda del ser humano de sentido, la búsqueda humana de tener una solidez, una creencia en algo, lo que sostiene tanto la espiritualidad como las tradiciones religiosas. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y antes de entrar en el tema, me gustaría saber el lado humano de mi querido Juan Diego. Mi querido amigo, ¿dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? Y por último, ¿qué fue lo que te hizo inclinar la balanza hacia los estudios
de las ciencias religiosas? Bueno, excúsame porque tengo un pequeño resfrío, espero no interferir en en la conversación con mi tos, No te pero bueno, yo nací en Bogotá. Yo soy bogotano, aquí en esta ciudad capital de Colombia, pero de familia migrante de otras regiones del país. preocupes. Generalmente, pues muchos vivimos aquí y nuestros padres vienen de otros lugares. La mayor parte de mi familia es de origen paisa, del eje cafetero, migraron a Bogotá por situaciones sociales y yo nací aquí. Eso sería como el primer tema. Mi familia, una familia con luchas como todas las familias de clase media de Colombia, una familia llena de matices, de tradiciones, de valores, de diversidad. Una familia en el sentido cultural amplia. Mi madre era docente, mi padre era un trabajador y eso marcó un poco también mi clima familiar. Hay mucho que decir, ¿no? Pero un poco sería lo que viene a mi mente en este momento. Ok, bien. Y en torno a por qué elegí el estudio de ciencias religiosas, de teología, ¿cómo llegué a ese campo? Pues primero yo estudié artes. Yo estudié teatro, danza, pintura, escultura. Mi mundo era plantearme ser un gran artista y tengo cierta habilidad para todo ese mundo. Pero en medio de todo ese proceso, en el estudio del arte, empecé a sentir que vibraba desde la espiritualidad, porque el origen del arte y la espiritualidad es cercano. Son como hermanas siamesas, digo yo, Qué interesante. arte, arte y religión. Entonces, en medio de todo ese estudio del origen de la danza, de la pintura, de la escultura, de las diferentes manifestaciones artísticas, fui entendiendo que se fueron dando a la par que el hombre trataba de generar una cosmovisión, un sentido, unas respuestas a las preguntas vitales, y me empecé a interesar y a leer del tema religioso. También algunas experiencias muy personales de Dios me llevaron a decir, no, mi camino es por este lado. Ah, muy Y bien. sigo trabajando desde arte, pero me encantó el tema del origen de las tradiciones religiosas de la humanidad. Muy, muy interesante, ¿eh? El arte y la religión son hermanas siamesas, acabas de decir. Sí. Qué maravilla de frase, de verdad, y creo que tiene muchísima profundidad. Pero yo tengo una duda desde que te conocí. ¿El nombre de Juan Diego tiene algo que ver con nuestra cultura mexicana o es coincidencia? Mucho que ver porque mi madre era creyente, era docente de francés y bueno, pero ella creía en Dios. Entonces, 10 años antes de nacer, ella me puso Juan Diego por la Virgen de Guadalupe. O sea, Mira, yo tuve nombre antes de ser concebido. qué Y me maravilla. llamo Juan Diego por México, por la Virgen de Guadalupe, por toda esa tradición, que luego con los años yo entendí quién era Juan Diego, San Juan Diego, Guadalupe, y eso me generó un vínculo muy profundo con México. Qué bonito. Me lo imaginaba, mi querido Juan Di, pero nunca lo quise decir. Pero qué bueno que mi sospecha es verdad. Oye, Sí, y con respecto precisamente de todo esto, esta inclinación que te lleva hacia las ciencias religiosas, para mí es fundamental hacerte algunos cuestionamientos porque claro, hay mucha gente, sobre todo en la actualidad, que ya no tiene una religión. Y si yo hablo de mí y lo digo con respeto y lo digo sí, con mucho respeto, es que yo soy de una familia católica. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, y bueno, mi historia de infancia no es algo así como muy agradable, ni mucho menos, muchas cuestiones de tipo difícil en cuanto a la forma de ser de mi padre y la forma de ser de mi madre,
pero mi madre al final se convirtió a otra religión y se llegó a un punto en el que hablar de religión en la familia, pues no era algo muy fácil, porque obviamente cada quien tenía su manera de ver las cosas. Y algo que fui viendo con el tiempo, tú corrígeme si estoy mal, pero la religión es algo, vamos a llamarle institucional, es, podríamos decir, algo que nos lleva a pertenecer a un grupo determinado, es más estructurada, más relacionada con prácticas y rituales eh, que tienen cierta tradición, mientras que la espiritualidad mantiene lo intangible o lo inmaterial y tal vez no se asocia necesariamente con algún grupo específico o alguna religión u organización religiosa. ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy mal? Bueno, yo te diría, primo, que hoy en día se identifica la religión con estructura, con jerarquía, con norma, pero el concepto de religión viene de la palabra religare, que quiere decir unir, ¿Huir? unir, unir, Ah, unir, ok. juntar, Sí, sí. juntar lo inmanente y lo trascendente. Y tiene que ver con una dimensión profunda del ser humano, con esa necesidad de darle una razón de ser a la existencia, y de religare viene religión. Pues etimológicamente tiene un concepto mucho más profundo que hoy en día las personas lo entienden simplemente desde la pertenencia a un grupo, a una tradición, a una norma, a un culto, pero es un concepto mucho más amplio. Ok, es un En concepto la muy... historia de las religiones llega un momento en que aparece la institución, que aparece la norma, que aparecen ciertos códigos que son también interesantes de analizar y de no rechazar a priori, porque es lo que yo veo hoy en día, que hay una especie como de dolor en muchas personas hacia el concepto de religión y a veces lo identifican con posicionamientos ideológicos. Y la religión no es una ideología, ninguna religión. Ok. La religión parte de una experiencia vital de fe, desde la tradición que sea. Bueno, yo también soy católico, pero entiendo pues que también hay experiencias desde otras tradiciones y lo he estudiado por mi formación. Un poquito la tradición musulmana, la budista, los hinduismos, etcétera, las religiones tribales. Entonces, hoy en día sí se ha posicionado un poco como que la religión es lo institucional y la espiritualidad es el encuentro profundo del ser con lo trascendente. Ujú. Sucede que no, que de pronto haya una tendencia a interpretar lo religioso desde lo estructural es algo que es una verdad. Es decir, hay personas que interpretan desde allí, pero la religión es una tradición que se ha gestado durante siglos. Por ejemplo, las 5 religiones históricas. De ahí siempre, como la religión es algo que va evolucionando, que se va nutriendo, que va cambiando, no es un proceso siempre ascendente, vemos que van surgiendo diferentes movimientos e inquietudes espirituales en las diferentes épocas de la humanidad. Entonces yo no veo, como te decía al principio, decir es que espiritualidad es esto y religión es esto tan marcado, no. Si hay una lógica hoy en día que lo ve uno está muy en redes sociales esa idea, ¿no? Lo Ujú. espiritual es el ser, lo religioso es la tradición, lo espiritual es lo profundo y como que un poco se descalifica el concepto religión. Pero yo creo que también, como en cualquier tema humano, hay mucha opinión que a veces carece de algún mínimo de fundamento. Entonces se vuelven cosas de dominio común, pero que cuando uno hace un análisis, por ejemplo, de las tradiciones religiosas, de su desarrollo, del concepto mismo de religión y de espiritualidad, no es tan lejano uno del otro. Porque una religión sin espiritualidad sería una ideología, o sea, ya no sería religión. Y una espiritualidad sin cierta estructura sería emocionalismo. Se necesitan mutuamente.
Porque hay gente que dice es que yo soy espiritual y uno encuentra muchas personas supremamente emocionales sin una estructura, es que yo creo en lo que me diga en mi corazón. O sea, se necesita un mínimo de estructura para poder decantar que lo que uno está viviendo no es algo subjetivo, emocionalista, individualista, egoísta, sino que eso tiene algún parámetro para decir mi experiencia espiritual es real o no. Solo espiritualismo descarnado es raro, porque entonces uno dice, ¿por qué tanto rechazo a la estructura? Y solo religiosidad entendida como estructura es raro, porque una religiosidad sin espiritualidad se cae por su propio peso. Ya no sería religión, sería otra cosa. Ok, ok, muy bien. Me regreso un poquito. Cuando hablas de las 5 religiones históricas, ¿cuáles fueron estas? Perdón, porque debo reconocer mi ignorancia. El Islam, bueno, las tres religiones que se llaman del libro, el Islam, el cristianismo, el judaísmo, los budismos, perdón, sí, porque hay varios budismos, digamos el budismo, porque tiene varias ramas, y los hinduismos, o sea, diciéndolo como en la mayoría de gente dice, hinduismo, budismo, islam, judaísmo y cristianismo. Ok, muy bien. Y justamente digo, me imagino cosas porque yo no soy un especialista, pero precisamente al tocar este tema de estas religiones históricas, también yo me voy a ciertas cosas que pues al final fuimos aprendiendo en la escuela, ¿no? O sea, cuando Marx se presenta en todas sus teorías y diciendo que pues ahora sí que la religión es el opio, Propio del pueblo. el opio del pueblo, obviamente mucha gente lo tomó de una manera bastante drástica y yo empecé como estudiante a tener un concepto eh, pues malo, vamos a pensarlo así, de la religión, insisto, voy a hablar de mí para no hablar de otra gente, creo que todo debe de partir de mí en este momento, porque por ejemplo en el año del 68, con las protestas estudiantiles, cuando se hablaba de comunismo, se hablaba también de gente que no creía en Dios, que se comían a los niños. Y hay una película muy importante de esa época que la pueden encontrar en YouTube los que la quieran ver, que se llama Canoa. El director es Felipe Casals y un mexicano que hizo este gran documento, en mi opinión, porque tiene mucho que ver con lo que sucedió, porque fue también la masacre, no de estudiantes, sino de unos trabajadores y de la Universidad de Puebla, que no estaban no muy a sabiendas de lo que ocurría, y que esos trabajadores deciden hacer una excursión a un volcán que se llama La Malinche o el Iztaccíhuatl, y en el trayecto les llueve y pues se tienen que quedar esa noche allí y deciden pedir permiso en la iglesia para quedarse esa noche. Pero la señora que los atiende les pregunta, ¿y ustedes de dónde vienen? La respuesta de ellos fue de la Universidad de Puebla. Y todo el pueblo tenía el concepto que el sacerdote les decía que obviamente los estudiantes universitarios eran comunistas y por lo tanto eran enemigos de Dios. Y entonces, pues imagínate nada más lo que pasó, porque de verdad esto es un documento real en nuestro país, que todo el pueblo se levanta y los lincha a los trabajadores, ¿no? Llevados por toda esta palabrería del sacerdote de la época. Entonces, obviamente, el concepto mío como estudiante, porque es una película muy vieja y siendo un adolescente preparatoriano que tiene muchas ganas de saber del mundo y de todo, pues obviamente yo me llevo una desilusión por parte de la iglesia, pero conforme pasa el tiempo también voy cambiando, ¿me explico? Porque también me pasó algo muy curioso cuando yo tenía 20 años y no sé si tú sepas esto, pero afortunadamente tuve la oportunidad de estudiar en China durante 2 años. Entonces, yo me acuerdo, hacía yo amistad con toda la gente,
siempre me ha gustado tener amigos. Y me acuerdo que uno de los meseros del comedor de la escuela donde yo estaba, un día me preguntó de una manera muy seria, pero también muy amable, me decía él, bueno, yo no puedo entender por qué ustedes adoran a un Dios que está crucificado, que está sangrando, que está sufriendo, que tiene una corona de espinas. No entiendo eso, porque es demasiado sufrimiento, ¿no? No entiendo por qué, pero si tú ves a Buda, es la abundancia, la alegría y una forma muy diferente, ¿no? No sabes, fue una bomba para mí esa pregunta y obviamente yo no supe qué responder. Entonces, este paso por la vida, y yo he aprendido también a respetar todas las ideologías y las religiones, pero en ese momento yo dije, tiene razón este muchacho. ¿Qué opinas de eso, mi querido Juan Di? Bueno, me preguntas varias cosas y me manifiestas diferentes inquietudes, primo. Sí, Estamos hablando como amigos y yo te respondo como amigo, más allá de como profesor o alguien que tiene alguna ilustración en estos temas. ujú, Primero diríamos que tenemos que, no solamente desde el tema de lo religioso, sino desde ideologías políticas o sociales, entender que una cosa es un postulado, una noción de ser humano, una visión de una tradición, que los seres humanos asidos a esa tradición, que a veces le dan una interpretación personal o pueden tener sus propias fallas como seres humanos, tratando de seguir una doctrina, una ideología, un postulado. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces se encuentra uno personas que se sienten decepcionadas de ideologías de cualquier tipo, incluso de religión, por personas que, como digo yo, a veces nos descorazonamos por falencias ajenas. Y una cosa es que uno tiene que saber qué es lo que sigue, qué es lo que cree, más allá de los representantes de una tradición, de un sistema, de una ideología. Eso me contabas un poquito con lo de Puebla, los estudiantes, perdóname, no, estoy un adelante. poquito mal de mi pecho. Eh, Te iba a proponer si lo grabábamos luego porque no estaba bien de mi pecho, pero bueno, continúo. Entonces, eso por ese lado diría yo que todos hemos tenido decepciones de ideologías, de religiones, de sistemas de pensamiento, de creencias, porque podemos pensar que las personas que representan determinadas cosas deben ser perfectas. Y muchas veces no nos damos cuenta que las falencias humanas hacen que los discursos originales de alguna manera se dañen, se trastoquen o se vendan otro tipo de cosas. Ujú. Por eso es que es importante estudiar de cualquier tema que a uno le interese. Y uno va entendiendo, ok, por ejemplo, en la tradición de la Iglesia Católica han habido errores históricos, pues sí, Sí. o en la tradición política o en ideologías de cualquier tipo han habido dificultades en sus representantes también. Pero entonces el problema es que a veces identificamos las ideas con las personas y tratar de seguir un criterio claro en algo implica ir más allá de esos representantes, porque si no la fe, por ejemplo, estaría puesta en sujetos concretos que son llenos de fallas como uno. Claro, Entonces, claro, se han cometido errores graves en todas las tradiciones religiosas, en todas las ideologías. Me hablabas un poquito del marxismo, pero pudiéramos decir que el tema de Dios ha muerto y yo respeto todo eso y lo he leído también, por supuesto, porque para dar una opinión de cualquier tema yo no me puedo posicionar solo desde un saber, pero claro, también entiendo las motivaciones de ese tipo de expresiones existencialistas ateas. También hay pensadores existencialistas teístas. ujú, Entonces, poder plantear un diálogo implica un conocimiento. Lo que pasa es que yo digo que hoy en día muchos hablan sin conocimiento.
Yo pienso que ese es el tema que genera tanta violencia, que la gente se posiciona porque alguien puso un tweet, una publicación en redes sociales y le creen a esa persona, pero no van a ver qué hay detrás en la ideología y si lo que está planteando está bien planteado o no. Ok. Entonces eso genera resquemores, dolores, malos entendidos en diferentes ámbitos de la vida. Ahora luego me preguntas si me haces un paralelo entre Buda y Jesucristo. Y es un paralelo que a mí me encanta, Ok. porque son vías de acceso al misterio de la vida, son dos caminos de ascenso al misterio de la vida, dos caminos de revelación. Los dos son caminos de liberación. Una es la liberación por medio del dolor, porque el cristianismo no es el dolor por el dolor, la gente lo entiende así, sino es la liberación de esas coordenadas dolorosas, la muerte, el sufrimiento, la guerra, el hambre, la injusticia, por medio de la entrega y la oblación, el amor oblativo que hace Jesús para liberarnos de ese mundo del dolor. Es la liberación por el mundo del dolor. En cambio, el budismo es la liberación por la vía de la iluminación. Buda bajo el árbol Bodhi, que recibe toda esa iluminación, porque él también no entiende el sufrimiento. Él era, Siddhartha Gautama era un príncipe que había sido encerrado en su palacio para, de alguna manera, no ver el mundo, porque en su momento de, cuando iba a nacer, fue anunciado también a Maya, a su mamá, y le decían, él va a ser el más grande de los reyes o el más grande de los místicos. Estoy hablando de la tradición budista. Sí, sí. Y desde allí, pues, la mamá quiere que sea un místico, el papá quiere que sea un rey, entonces lo encierra, nunca vio el dolor, ni la muerte, ni la enfermedad, ni la vejez. Y alguna vez sale de su palacio y comprueba todo eso. Entonces, alguien le dice, una persona que lo acompaña, y le pregunta, ¿por qué existe? ¿Por qué él sufre? Y dice, es que tú también vas a sufrir. Porque él está, ¿qué es esto? Porque esto se llama muerte. Y él no entiende, él quiere liberarse. Y él empieza a trasegar por todas las tradiciones hinduistas hasta que recibe la liberación del sistema de castas, de unas lógicas, de una tradición religiosa, a través del árbol Bodhi, de qué es lo que ellos veneran. Entonces, hay un paralelo, no es lo mismo, evidentemente, pero son dos caminos de liberación. Qué En interesante. la liberación por medio del amor oblativo del dolor y la liberación por vía de la iluminación, el camino budista. Qué interesante. Pero bueno, además, creo que mucha gente que nos estará viendo en este momento se van a llevar una sorpresa, porque por eso lo planteé, porque en realidad nosotros tenemos un sistema de creencias que creo yo que empieza obviamente desde nuestra familia y de ahí vamos confirmando o vamos realizando cosas, ¿no? Ok, Entonces, ese sistema de creencias que nosotros tenemos de manera individual puede estar equivocado, ¿es correcto? O sí, sí y no, porque el tema del creer es algo que a mí me importa mucho dentro de mi trabajo personal en resiliencia. Todos creemos en algo, todos, hasta los ateos, creen en algo, creen en que Dios no existe. Eso es claro, una creencia. O sí, tienen un soporte ideológico en algo, porque es que los seres humanos no podemos existir sin creer en un afecto, en una idea, en nosotros mismos, en una tradición religiosa, en un sistema político. Todos creemos en algo. Obviamente que la fe, ya hablando del concepto religioso, muchas veces ha sido heredada de nuestros padres y a veces una fe con falta de fundamentación. ¿Mm? qué fuerte está todo esto, pero en realidad el sistema de creencias que nosotros tenemos en un momento dado se puede ver como traicionado cuando nos fallan, ¿no? Eh, no sé cómo llamarle a esto, pero tú crees en algo, tú crees en alguien, por ejemplo, en tus padres, pero tal vez ellos en un momento te van a fallar a ti y ese sistema de creencias se ve afectado, ¿no? Puesto. Por eso ese tema de la traición, de la duda,
aparecen los sistemas religiosos. Y es cuando esa oportunidad de enfrentarse a una desilusión, a que alguien le ha fallado a uno, los llama oportunidad porque uno decanta en qué cree. Porque uno o se vuelve increyente y dolorido por eso, se vuelve un ser dolido, resistente, no resiliente, sino resistente, a veces virulento, porque a mí me fallaron, porque a mí no me creyeron, porque los curas, porque la iglesia, porque el grupo budista, porque la ideología de no sé qué cosa, porque el sistema político socialista o capitalista, porque a mí me fallaron. Y el que a uno lo fallen es una experiencia que todos vivimos. Okay. Si uno no logra reelaborar un sentido de creencia en algo, pues no hay resiliencia espiritual. Y ¿Puedes es cuando repetir uno, eso? dime, ¿Puedes repetir eso último que dijiste? a ver si me acuerdo, si uno no relabora esas cosas que uno considera un fallo o que son un fallo, una desilusión, eh, le han fallado a uno, no puede hacer uno un proceso resiliente espiritual, uno tiene que volver a fundamentarse en algo, situarse. No estoy hablando de fundamentarse en fundamentalismo. Hago la expresión porque hay gente que a veces no entiende el sentido espiritual de ciertas palabras. Hablo de cimiento, de base, de solidez, de estructura interna, que hace que la vida valga la pena ser vivida. Claro, Entonces todos buscamos situarnos en algo. Cuando la gente no cree en nada, se desespera. Y es lo que yo en lo que acompaño un poquito, pues le pregunto a la gente, pues en qué crees, ¿no? Sin juzgar ningún tipo de postura, pero a veces la gente dice, a mí me falló mi papá, mi mamá, mi iglesia, mi sociedad, mi presidente, mi profesor, mi no sé qué. Y digo, bueno, ¿y ahora? Entonces hay que aprender a decantar y depurar todo eso, claro. porque todos hemos sido heridos en algún instante, pero todos creemos en algo, todos tenemos alguna razón para estar aquí. Ujú. A pesar de todo, uno aprende a volver a creer en alguien, en algo. Entonces hay gente que va, por ejemplo, cuando no logran un proceso interno profundo de resiliencia espiritual, mmm, dan tumbos, buscan aquí, allá, allí, allí, allá, pero no entienden que están buscando es por fuera lo que solamente puede estar por dentro. Ujú. Y que el proceso de fe en toda tradición también es un proceso de autoconocimiento que termina en la presencia de un ser superior para los que creemos en eso. Hay otros que pues tienen una visión existencialista de búsqueda de sentido de existencia, pero basado en ideologías y no en una deidad, que serían los existencialistas ateos, ¿no? Sí, 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 me queda claro. Ok, y ahora con respecto de este sistema de creencias, cuando se ve afectado, eh, no sé cómo llamarle a esa falla, pero podemos decir que es una forma de violencia sí, y esta forma de violencia afecta al sistema nuestro de creencias, ¿es correcto? sí. Es un tema que tocas, no sé si apunta a lo que tú me preguntas, me dirás, Ajá. pero yo pienso que si hoy en día hay mucha violencia hacia lo que el otro cree, hoy en día hay como mucho adoctrinamiento Ujú. desde todas las áreas del saber, como que lo tuyo no es válido y lo mío sí. Yo nada más tengo la razón. Yo nada más tengo la razón y es lo que yo digo, o es mi religión, o es mi tradición, o es mi sistema ideológico, o es mi postura ante cualquier tema. Y eso es una violencia profunda, porque es atacar el núcleo de fe y de sentido y de creencia sobre el que una vida se ha construido, Ujú. que se construyó mal, que le falta solidez, debe ser, pero de alguna manera hay algo de soporte. Entonces, es difícil cuando tú escuchas hablar desde cualquier área humana como atacando, es que los tal, es que aquellos, es que estos, incluso de resiliencia, cuando la investigación en resiliencia es amplísima y que hay puntos muy interesantes que ya se ha llegado a conclusiones, pero sigue siendo un tema amplio. Entonces, a veces se genera una violencia desde quitarle el piso al otro y dejarlo sin piso. ¿Con qué criterio?
¿Con qué validez yo te digo lo que tú crees es falso? Si lo que tú crees es falso, yo tendría la obligación de decirte entonces qué es lo verdadero. Es que hay mucho discurso que hoy en día violenta la creencia religiosa o no religiosa, destruyendo los pisos de los demás y los dejamos en el aire porque es que está de moda decir es que yo soy de mente abierta porque soy antirreligioso o antipolítico o antisocialista o anticapitalista o anti lo que sea. El discurso anti es acabe con lo que el otro cree. Y uno no entiende que la construcción de lo que el otro cree le ha tomado su vida en unos ires y venires, que sí, que a veces nos han fundamentado mal la fe, pero no hablemos solo desde fe, hablemos desde ideas religiosas y políticas y sociológicas, y desde el creer en los afectos, por ejemplo, en ciertas coordenadas en nuestro país, en qué sé yo, en diferentes aspectos que van configurando un depósito de fe, que a veces necesitamos situar al otro en su contexto, porque es que es muy fácil ir a pararse a hablar desde mi contexto y a hablar de un poco de gente que yo considero que está mal. El que está mal soy yo, porque no entiendo que cada ser humano es contextual Claro. y cada creencia es contextual. No solamente depende de la cultura, depende de muchos factores. No sé si respondí a lo que tú me No, preguntas. completamente, porque decía yo, finalmente sí es una forma de violencia, cuando yo Sí, quiero tener la razón y decir que lo que yo estoy diciendo, eso es lo correcto. exactamente. En un momento más llegaremos a cómo mediar o cómo tener un equilibrio entre estas cosas para poder vivir de una manera más armónica y en concordia. Lo vemos en un momentito más. Bien, entonces te decía yo, mi querido Juan Di, cuando hablamos de estos sistemas de creencias, es obvio que el sistema de creencias es, por decirlo de alguna manera, pues muy individual y también tenemos un encontronazo a veces con el sistema de creencias de otras personas y sobre todo con nuestras parejas. Antes se hablaba de que había todo un concepto, por ejemplo, del matrimonio hasta que la muerte nos separe, contigo pan y cebolla, siempre juntos a pesar de las cosas malas. Y actualmente ya no es así. Las parejas, bueno, pues se separan como cualquier cosa en un momento dado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Le atribuimos esto al sistema de creencias? Bueno, es una pregunta supremamente amplia que engloba muchas cosas. Si dijéramos que se refiere simplemente el tema de por qué una pareja deja de amarse y se separan a sus creencias individuales, a su sistema de creencias, pues sería como reduccionista, diría yo, porque en medio de una separación o que el amor va de alguna manera transformándose o muriendo, pues hay muchos factores que entran en juego, no solamente que las personas tengan diferentes maneras de ver el mundo, que puede afectar evidentemente una relación de pareja o circunstancias disímiles de posicionamiento ante la vida. Pienso que hay muchos factores que entran en juego. Yo diría que como para englobar un poco, pudiera situar lo que me preguntas desde un relativismo que hay hoy en muchas áreas de la vida. Pareciera que estamos en una sociedad tan frágil que todo se relativizó. Entonces, a veces no se puede hablar de algo porque sientes que estás ofendiendo al otro, pero tampoco puedes tomar una postura porque entonces estás de alguna manera limitando las posturas de los demás. Entonces hay una hipersensibilidad y una manera de enfrentarse que yo diría que es muy de lo que llamamos en sociología posmodernidad. Cuando se hace un estudio más allá, porque es que lo religioso no solamente tiene que ver con el tema de la creencia, sino también con muchas otras áreas, Ujú. cuando uno estudia este tipo de temas. Entonces, en sociología y en otras áreas, muchos plantean investigadores que estamos en la posmodernidad, una sociedad intermedia en la que todavía no podemos puntualizar exactamente cómo se llama esta época. Somos como una sociedad sándwich. Ujú. Por ejemplo, uno puede decir, la gente medieval pensaba así, la gente del Renacimiento, la gente, y hay unas transiciones de época a época. Estamos en un cambio de época.
Y entonces una de las coordenadas es que todo se ha relativizado, incluso el amor. Entonces, la gente quiere amar y quieren soñar en las maneras de presentarnos el amor, las películas, la música que se consume hoy en día, un amor romántico, un amor etéreo, un amor, pero un amor a veces idealizado, que le quita como la realidad de una experiencia en la que todos pues pasamos por dificultades personales y que eso y evidentemente en el encuentro con otro ser humano, los que son pareja, pues se viven otro tipo de dramas. También están las coordenadas sociales, económicas. Entonces yo diría que la creencia es un elemento más Ujú. entre todo lo que puede hacer que dos personas se separen, pero también diría que es la sociedad actual relativista que empieza a cambiar la valoración de las cosas, pero todavía no hay unos valores claros de esta época. Como que hay una época en que se atacan los valores antiguos, se quieren plantear unos nuevos valores, ahora se quiere incluir todo, pero estamos como en una sociedad tan frágil que sensible, como llaman algunos, la sociedad de cristal o de algodón, que hace que también en el tema de pareja la gente vaya como con unas expectativas de lo que es el amor, que cuando se enfrenta a la realidad, pues el amor es algo mucho más profundo que simplemente pasión, enamoramiento, romanticismo, idealismo. Y entonces uno ve que mucha gente anda enamorada, pero amar es, diría yo, otra cosa mucho más profunda, ¿no? No Ya. sé si esto responda a lo que tú me No, preguntas. completamente. Lo que pasa es que parece que todo va junto con pegado, ¿no? Si yo no, si Sí, yo tengo un sistema de creencias que me hace ser soberbio, que me hace sentir que yo nada más tengo la razón y me enamoro de alguien, pero cuando yo trato a esa persona, pues a lo mejor no tiene ese mismo sistema de creencias y nos va llevando por otro lado, ¿no? Recordé un libro que fue presentado en la Ciudad de México en una convención precisamente de resiliencia y hubo algo muy peculiar que a mí me llamó mucho la atención. No recuerdo el nombre de ella, creo que es argentina y presentó un libro maravilloso en donde ella pues habla precisamente de su unión porque su padre era embajador en no sé dónde y conoció a alguien que era musulmán o algo así, pero se atrajeron y no importando la cuestión religiosa, de tradiciones y demás, se casaron, tuvieron hijos, pero después vinieron los problemas justamente claro. hasta el punto en que este hombre pues literalmente secuestró a sus hijos y se los llevó a su país, ¿no? Y llevando a esta mujer por una serie de predicamentos para poder verlos y para poder tenerlos, ¿no? Entonces, todo esto de las creencias y demás, por eso hablaba yo de la pareja para reducirlo un poco, que vamos, si esto se ve en la pareja, pues se ve en todas las sociedades, ¿no? La pareja es el ejemplo. Claro, ya en ese caso concreto, con esos elementos que tú sitúas de esta persona, evidentemente ya en la manera de vivir una fe religiosa, pues está el tema de decisiones, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a educar a los hijos, hacia dónde vamos a orientar el hogar desde una identidad religiosa o no. Y es ahí donde sí es un elemento que puede generar también una gran dificultad en el tema de pareja, ¿no? Eh, ya situándolo en casos concretos de personas que viven una fe religiosa o tienen una idea de fe y quieren seguir viviéndola, pero se enamoran de una persona que cree en otra cosa. Sin embargo, yo creo que ahí iríamos a lo que se llama la regla de oro, el diálogo interreligioso, porque es que hay unas experiencias que la gente no sabe que se trabaja desde diferentes religiones, incluso desde la católica, que es el encuentro con lo interreligioso. Y hay una regla de oro, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y esa regla de oro está en todas las tradiciones religiosas. Entonces yo creo que hay que saber tender puentes entre lo que nos hace similares y no distintos. Y en ese tema particular, yo creo que eso sería un debate que debería darse antes de conformar un hogar. Es decir, o sea, si te vas a casar conmigo, entonces te vas a volver musulmana.
o yo me voy a volver cristiano, o cada uno va a seguir su fe, o eso va a ser un conflicto, o logramos tender un puente común de nos amamos tanto que yo puedo respetar en lo que tú crees y tú puedes respetar en lo que yo creo, o no. Entonces creo que eso pasa, no solamente tú planteas un ejemplo concreto, una pareja, pero eso también se ve en muchas áreas, en las amistades, y no solamente en contextos de religión, también de ideales políticos, de maneras de percibir el mundo, de cosmovisiones. Entonces, como te vuelvo y te digo, yo planteaba un marco más amplio antes de responderte a este marco más pequeñito, Claro, dos personas de dos religiones, estas sociedades posmodernas de tanto relativismo claro, hasta las experiencias religiosas o ideológicas, el relativismo de hoy es que tenemos un inmenso mar de cosas, pero con 1 milímetro de profundidad. ok, Y ese es el tema, que para poder uno encontrar, generar un encuentro con otro que piensa diferente a uno, uno tiene que tener un mínimo de profundidad. ok, No solamente lo que uno cree y valida, sino también espérate a ver qué es lo que cree esta persona, qué ama, qué siente, qué piensa, cómo fue construyendo su mundo de creencias en todas las áreas, para ver si puedo amar ese mundo y entenderlo, o podemos generar un encuentro. Pero eso es lo que uno ve y lo veo en todas las áreas, como que estas sociedades se debate de todo mundo se siente con capacidad de opinar, pero son opiniones sin profundidad. Entonces, para hablar de cualquier tema, y por ejemplo, en el encuentro entre diferentes creencias, se necesita unos mínimos de conocimiento, de respeto, de amor, porque si uno ama el mundo del otro, no tiene que conocerlo. No es que yo te amo, pero te exijo que creas en lo que yo. Ay, no hay amor. Ahí hay imposición, ahí hay ego, ahí hay deseo de sometimiento del otro a que lo que yo creo es lo verdadero. Ahí no hay amor, ahí hay una exigencia de sumisión del otro que renuncia a su mundo y sus creencias en el nombre del amor que supuestamente tiene. claro, ok, muy bien. Bueno, yo voy aprendiendo mucho y voy tomando nota mental de todo esto. Entonces, hay un relativismo actualmente. La violencia también afecta al sistema de creencias que tenemos y pues obviamente hay muchos tipos de violencia, ¿no? Violencia activa, violencia pasiva y otros tipos. Muchas. Pero, ¿cómo nosotros podemos mantener los valores y principios si es que los hemos tenido? Porque pues yo creo que nos hemos desilusionado de muchas cosas y también al ver todo lo que hay en la sociedad, pues de repente hay una gran desilusión. ¿Cómo podemos mantener los valores y principios que un día decidimos tener? Pienso que hay que rescatar lo que se llaman valores universales, que son comunes y que son inherentes al ser humano, porque hay valores que de pronto son construidos y momentáneos para sostener un sistema, una ideología, unos intereses. Por ejemplo, los ideales o los valores de una entidad, de una corporación, de una empresa, que Ujú. decimos los valores corporativos, eso es transitorio, o los valores de este sistema político. Pero hay unos valores que son inherentes al ser humano y que es esos valores los que hay que empezar a rescatar, que son puente. Hay que aprender a tender puentes entre lo que nos une para poder entrar en un diálogo en medio de lo plural y no sentir que lo plural es una imposibilidad de encuentro, sino una oportunidad de encuentro. Pero para eso cada parte tiene que tener claros cuáles son los valores que nos conectan como género humano, como especie humana, que es lo inherente, que nos puede permitir, eh, siendo distintos, amarnos sin invadir lo que el otro cree. Y de repente, poco a poco se va construyendo un interés en el que, oye, lo que tú crees diferente me aporta, lo que yo creo de pronto te aporta, sin generar relativismo, porque también hoy en día a mí me da lo mismo todo y nada es lo mismo. Ese es otro síntoma de estas sociedades, el relativismo. No estar hablando de relativismo, sino de encuentro entre lo plural para construir unas verdades comunes. Ujú. Eso está costando mucho.
Eso está costando mucho en la academia, en la familia, en las sociedades. Todo está polarizado. Entonces pareciera que si yo tengo un posicionamiento, estoy en contra del resto del mundo y tengo que acabar, porque yo tengo que defender lo que yo creo. Y sucede que no es así. ¿Qué nos une? ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué nos caracteriza como especie? ¿Qué es eso identitario, inherente, propio, que no se puede negociar y que se llaman valores universales y que nos ayuda a conectar con los demás más allá de lo que creemos, lo que sentimos, nuestras razas, tradiciones, culturas, países, diferencias de cualquier área, de cualquier tema? Wow, interesante, interesantísimo. De hecho, eh, yo te voy a decir francamente que a veces me siento tan dolido, por ejemplo, de la violencia que existe y la manera en que se expresa actualmente en nuestra sociedad, porque eso también nos hace daño y tal vez hace perder la fe, ¿no? Hay un libro maravilloso de Boris Cyrulnik también que se llama Psicoterapia de Dios, que seguramente conoces, en donde pues empieza precisamente cuando habla de los niños viejitos. ¿Recuerdas? Estos niños que fueron llevados a la guerra y que cuentan todo lo que sintieron ellos y que cuando ellos estaban debajo de un bombardeo, lo primero que pensaban es en su familia, ¿no? En esos brazos maternales y amorosos que les daban protección, ¿no? Entonces, yo creo que sí, todos creemos en algo y queremos creer en que las cosas son buenas, pero la sociedad, y ustedes vivieron algo similar en Colombia por muchos años, y no Y sé si sea actualmente, igual. Y actualmente, nosotros estamos aquí en México pasando una situación verdaderamente terrible, en donde la gente pues va a trabajar, abren sus tiendas, sus negocios, y de repente llega alguien que les pide derecho de piso, se dice vacuna, ¿no? Allá en Colombia, y que se ven agredidos, se ven violentados, e igual que estos niños viejitos de la guerra, pues pueden decir, bueno, pero ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí, Diosito? Si yo soy una persona buena, yo soy una persona que hace las cosas para agradarte, ¿por qué me haces esto? O en los comentarios cuando hay violencia tan grande que se llevan a mucha gente y el comentario es, si hubiera un Dios realmente, no estaría pasando esto. O sea, hay una gran desilusión y ¿cómo podemos arreglar todo esto, Juan Di? mira que haces unas preguntas supremamente interesantes, primo, pero que engloban demasiados temas al tiempo. Okay. Muchas aristas desde las que yo pudiera responderte a lo que estás preguntando. Si vamos, por ejemplo, voy a ir acordándome un poquito del planteamiento que haces tan interesante. Primero desde Boris Cyrulnik y el tema de psicoterapia de Dios. Hay otro libro de él, yo he leído lo que va saliendo de él y tuve la oportunidad de interactuar con él 3 veces a través de su intérprete, porque yo no hablo francés, aunque mi mamá era profesora, entre otras cosas enseñaba francés, yo no Sí. aprendí, pero eh, interactué con él y admiro su obra. Un elemento importante en torno a todos sus temas, un libro que me encanta es en Cuerpo y Alma, donde él plantea muchos elementos también de espiritualidad, de resiliencia, y recuerdo mucho el refugio de lo imaginario y el tema de narrativa, Ujú. como a veces para proteger el mundo psíquico en medio de las grandes adversidades aparece ese universo de lo imaginario y cómo hay un nivel de narrativa que es violenta, porque no son los acontecimientos lo que generan trauma, sino la manera de interpretar el acontecimiento. Yo sé que se está viviendo mucha violencia en México como se vivió en Colombia y también tenemos violencia hoy en día, pero yo recuerdo también mis experiencias de refugio del imaginario. Leyendo con los años a Cirulni, recordé cosas y episodios de mi juventud, de mi adolescencia, donde hubo mucha violencia en Bogotá. Entonces, pienso que cómo se puede ayudar en ese proceso de violencias tan tremendas en las que quisiéramos que Dios se apareciera, nos abrazara, algo pasara como mágicamente. Entonces, ahí hay otro tema. Ujú. Sirve con algunas herramientas, que hay muchas,
que yo he aprendido desde sus textos y desde mi experiencia de dictar talleres en situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, con talleres de narrativa, con talleres de creatividad, con talleres de saber narrar las cosas, porque hay Ujú. violencias narrativas. Yo fui violentado hace unos pocos años, ya con los años y me generó un pequeño trauma en una conferencia ante mucha gente, se me expuso públicamente, burlándose de mí muchas personas por ser de Colombia, porque por la cultura donde yo vengo el autocuidado es importante. O Ujú. sea, yo no me arreglo, ni me peino, ni me pongo un saco o una camisa por vanidad, sino porque es parte de la cultura paisa, ¿no? Entonces, o sea, siempre uno tiene que estar de punta en blanco y bien puesto, es parte de mi cultura. Entonces, fui expuesto y me generó un pequeño trauma. Eso fue una violencia narrativa. Entonces, yo Ujú. digo, ¿cómo la narración, que más allá de la vacuna o más allá de esta zozobra en la que vivimos o que se vive del peligro, de la extorsión, de la violencia, de todo este tipo de cosas, cómo protegemos nuestro psiquismo, pero también cómo no generamos mayor trauma desde la narrativa? Ujú. Porque, por ejemplo, a mí se me hizo violencia, a mí nadie me pegó, a mí nadie, pero me agredieron narrativamente en esa ocasión, como en otras ocasiones a todos nos ha pasado eso. Sí, claro. Entonces, recuerdo un ejemplo del doctor Cirulli, el de Cuerpo y Alma, que hablaba de un niño que vio que masacraron a su familia, todos lo murieron, y él logró salir corriendo y se metió debajo de un puente. Y al niño tenía lo que llama Cirulli el primer golpe, Ujú. el haber visto morir violentamente a su familia. Pero debajo de ese puente surgió el trauma cuando un adulto lo vio allá y dijo, uy, eh, el niño estornudó, entonces alguien vio que estaba debajo de un puente, afortunadamente no era de los que mataron a su familia. Entonces lo sacaron de ahí y dijo, uy, si este niño hubiera estornudado, lo hubieran masacrado. Ujú. Eso lo traumatizó, fue la narrativa. Entonces él se le volvió una obsesión estornudar y controlar el estornudo. Esas son las palabras más allá de los acontecimientos. En ese caso tenemos que ser los brazos de Dios, de alguna manera los que creemos en Dios, saber proteger con narrativa de esos tipos de situaciones que escapan a nuestro control. Que a veces uno dice, pero a veces el rostro de Dios es esa mano amiga que está ahí. Ujú. Recuerdo también un libro y una experiencia que leí hace muchos años de un sacerdote que estuvo en Auschwitz y lo iban a meter a la cámara de gas y a matar a un poco de judíos. Entonces alguien le dice, ¿cuál es ese Dios? ¿Cuál Dios? ¿Dónde está Dios? ¿No es que nos van a matar? ¿Usted para qué hora? Nos van a matar a todos. Dijo, ¿dónde está Dios? Dijo, aquí en nosotros que estamos sufriendo. Aquí en medio de nosotros, en el que sufre, está Dios. Y entonces saber narrar y dar una esperanza de aliento a veces es lo único que nos queda desde nuestra experiencia para proteger un poco el psiquismo de nosotros en medio de todo lo que está pasando. Y también te cuento, no sé si que da tiempo, una pequeña Sí, sí. experiencia de Adelante. esto. Cuando yo estaba de 15, 16, 17 años, era la época de los atentados terroristas en Colombia, las bombas y todo eso que pasaba. En una ocasión, en la bomba del DAS, que era una entidad aquí en Colombia, pues me lanzó encima de la mesa. Yo vivía en un barrio cerca, una cosa terrible. Mi hermano y mi mamá habían salido y no llegaban. Yo me quedé solo en la casa. Mi padre ya había muerto. Yo no sabía si me había quedado solo en la vida. Una cosa demoledora. Duré horas esperando que llegaran. A mi hermano, pues eso lo traumatizó. Mi mamá casi no llega. Ellos estaban metidos en una cafetería. Todo estalló alrededor. Casi no llegan a la casa, yo quedé solo, en la angustia de que yo no tenía nadie más en el mundo porque mi núcleo familiar es muy pequeño. Yo decía, yo adolescente, ¿y qué va a hacer de mí? No llegan, salgo a la calle, ¿qué hago? A las horas llegaron, ¿no? Y entonces, claro, nos abrazamos. Mi madre era muy dulce, pero era muy fuerte. No era una mujer, una paisa, una antioqueña, Sí, sí. fuerte. Entonces ella me dijo, tranquilo, mi amor, que todo está bien, aquí estamos los tres. Decía, aquí hablamos así, si no se preocupe, papi, aquí estamos. No pasa nada, vamos para adelante. Adelante, los tenemos los tres. Y esa narrativa evitó que eso me traumatizara. Bueno. Es lo que Cyrus le llama el primer golpe y el segundo golpe. Hay Ujú. cosas que uno puede controlar, que escapan a su control, que uno dice, ¿qué hago ante la realidad violenta? Sí, hay cosas que uno dice, pero uno sí puede aprender a proteger con narrativa. Claro. A ir al refugio de lo imaginario, que es otra estrategia de resiliencia. A aprender a narrarle al otro y al mundo y darnos afecto y cariño, que me dices, ¿qué hacemos?
porque nosotros no estamos por encima para cambiar las políticas o los sistemas o los fenómenos sociales complejos que alteran la paz de nuestros conciudadanos y la nuestra, pero sí podemos apoyarnos desde una narrativa más funcional, más amorosa, que genere confianza, aunque todo lo demás nos genere desconfianza, que genere cercanía con el otro y que nos podamos sentir de alguna manera en un calor de hogar o de afecto, de cercanía, protegidos de alguna manera, aunque afuera haya peligro. Ujú. Por eso hablamos de los tutores resilientes, por eso hablamos de tener estos grupos que puedan Así es. apoyar. ¿Y tú podrías decir si hay un porcentaje de gente buena y de gente mala? Hay mucha gente que dice que la maldad es verdaderamente terrible, otros dicen que a la maldad le gusta hacerse publicidad y a la bondad pues no le gusta mucho. Otros dicen que en realidad hay mucha bondad en el mundo, pero la gente tiende más a ver la maldad. ¿Qué opinas? Yo diría que, usando un poco tus propias palabras, el mal hace ruido, el bien generalmente es silencioso. El mal es muy aparente, ¿no? Y no sé por qué me acuerdo de una frase de San Agustín, a quien admiro, que decía, a veces lo hinchado se ve grande, pero no es sano. Ujú. Entonces, a veces cuando hay algo, un miembro del cuerpo que está inflamado o hinchado es porque está Claro. enfermo. Entonces, a veces, como yo comparto un poco con mis estudiantes, a veces hay gente que se infla como un sapo, ¿no? Eso no es normal. Ya no hay necesidad de figurar para hacer el bien. Ujú. Yo creo que a ti y a mí, o a los que hablamos un poco de ciertos temas, también nos han difamado, perseguido, dicho cosas que son falsas. Bueno, y más en el tema tocando las cosas de Dios. Sí, Hablando de bien y mal, es un tema muy álgido en el contexto de religiones. Evidentemente el mal existe, pero si lo planteamos desde un lugar común, yo diría que tiene mucho que ver con heridas emocionales, ok, con personas que están tan heridas, tan resentidas, que no lograron resiliar sus heridas y se vuelven, como sentí alguna vez en mi corazón explicar eso, como a un perrito que lo han agarrado a patadas, que lo han agarrado a palos, y tú le vas a dar un pan y te pela el diente y te muerde, porque no logra discernir qué es el amor y quién se acerca con bien. Entonces, hay personas que son así. Y yo digo que esas figuras que hacen tanto daño, en el fondo son personas muy heridas, diría yo. ujú, Si lo ponemos en el tema de las religiones, pues es un tema de nunca acabar. claro, A mí me encanta todo el tema, yo he visto cursos sobre la Sagrada Escritura, sobre otras religiones, yo hago muchas cosas desde esa área. Es un tema muy, muy complejo que quedaría muy en el aire si trabajo desde allá alguna idea en este momento. Necesitaría mucho tiempo para, pero evidente el mal existe. Yo que, ¿cómo lo entiendo? Como seres muy heridos que no lograron resiliarse y que se vuelven de alguna manera, pelan el diente, digo yo, ¿no? Ante ujú, cualquier cosa es una reactividad y una necesidad de agredir porque sienten que les deben, que el mundo les debe, que la sociedad les debe, que ellos tienen el derecho de agredir porque ellos los agredieron, diría claro. yo, ¿no? Guardadas todas las posibilidades y lecturas, hay muchas, no es la única posición. Yo pudiera hablar desde otros lugares, pero para el contexto de esta charla contigo informal, lo diría así. Ok. Y bueno, en ese sentido también es importante reconocer entonces que necesitamos herramientas para desarrollar nuestra espiritualidad, Sí, porque obviamente todos traemos un bagaje que ha sido construido precisamente por nuestros padres, en principio, y después los amigos, la escuela, la sociedad, todo, ¿no? Pero necesitamos tener herramientas. Eso es lo que yo creo. Y ¿por dónde empezamos, Juandi, para empezar a desarrollar nuestra espiritualidad? ¿Qué tenemos que hacer? yo digo que la espiritualidad no es una construcción, Ah, ok. la espiritualidad es un descubrimiento, Ok. no es algo que se hace, es algo que se descubre, es Ok. algo que está inherente a uno mismo, es una dimensión del ser que sea la persona creyente o no,
todos, es como decir que todos tenemos hígado, que tenemos corazón, que tenemos páncreas, todos Ujú. tenemos un espíritu. Y hay un momento de captación de esa realidad en cualquier ser humano, muchas veces en la noche del dolor, en un duelo, en una desilusión, en una pérdida. A veces tocamos profundidad sin darnos cuenta cuando uno empieza a replantearse qué sentido tiene esto, por qué estoy aquí, Ujú. tiene que haber algo más. Las preguntas vitales lo van llevando a uno a tocar ese nivel de profundidad que, por ejemplo, aborda también Víctor Frank en El hombre en busca de sentido, la presencia ignorada de Dios, el inconsciente espiritual. Él descubre un inconsciente más profundo que es inherente al ser humano, más allá del inconsciente que descubre Sigmund Freud. Entonces, en ese nivel de profundidad está la dimensión del espíritu. Por Ujú. eso es un descubrimiento. No se puede enseñar espiritualidad, se puede enseñar ideas, se puede enseñar procesos de otros, pero hasta que uno no descubra que, por ejemplo, uno no sabe que tiene, yo no sabía que tenía, por ejemplo, hasta que me hice un cálculo en una parte de mi cuerpo, yo no sabía que yo tenía vesícula, hasta que me dolió. Y, ay, la vesícula queda por aquí. A veces lo que a uno le duele le hace descubrir. Entonces, a veces uno dice, ay, pero tuve una decepción, una desilusión, un duelo. Es, cuando a uno le duele algo, uno descubre, así siento yo. Y es Ujú. permitir que el otro descubra. Fuera de eso, diría yo que también la espiritualidad tiene que ver con ser buscadores incansables de la verdad. Yo creo que cuando uno busca la verdad de corazón, con profundidad, es decir, a mí, que eso es algo que a mí me ha movido desde niño. Yo quiero saber dónde está la verdad. Yo no trago entero, yo no tengo una visión multifocal de las cosas y tengo una formación multifocal. Entonces, llegando a ese nivel de verdad, yo encontré la espiritualidad. En noches de dolor, como cuando me dolió mi vesícula, entendí que eso existía y que la tenía, y en momentos en los que yo no renuncié a la verdad. Entonces, hay que ser buscadores, buscadores permanentes y descubridores de esa dimensión que está ahí. Así yo quisiera decir, es que yo no tengo vesícula, yo no creo en la vesícula, pues la tengo. Claro, Yo claro. digo, es que yo no tengo espíritu, yo no creo en nada de eso, pues lo tienes. Algún día lo descubrirás. Claro, entiendo, pero al mismo tiempo me pongo a pensar en mí, ¿no? Vamos a pensar, Sí, yo he pasado situaciones, bueno, como todos hemos pasado situaciones todos. traumáticas, duras y demás, y a veces no encuentras realmente alguien que apoye, o sea, a dónde dirigirnos. Porque obviamente sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que vamos descubriendo cosas, sí, pero al mismo tiempo tiene que haber alguien que nos haga reflexionar, pensar o enseñar cosas. ¿A dónde puedo recurrir? ¿Qué tipo de recursos puedo usar? ¿No? Hilando desde lo primero que empezamos a hablar, aquí empezamos a darnos cuenta por qué surge una estructura y Ujú. por qué surgen ciertas figuras de autoridad en cualquier área del conocimiento y en cualquier área, por ejemplo, de la creencia. Ujú. Aparecen esas figuras que vienen a enseñarnos verdades profundas porque todos las necesitamos. Esas figuras, los fundadores de las grandes tradiciones religiosas. Yo soy católico, yo creo en Jesús, pero respeto las otras tradiciones. Entonces, ¿qué pasa? Que es que encontrar verdaderos faros de espiritualidad es difícil. Sí. Uno encuentra muchos charlatanes de espiritualidad o de cualquier área humana porque se pone un tema de moda y eso es a sacarle plata hasta que no más. Taller de yo no sé qué, taller de sí sé cuánta, taller de cuánta cosa haya. Pero Ujú. como esta sociedad es un mar infinito de cosas con cero profundidad, pero cuando uno realmente quiere profundidad, lo que tú dices es cierto. A veces es difícil. Es difícil. Sin embargo, los hay. Eso uno va buscando, 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 y hay lugares en el mundo, personas que uno se encuentra, uno dice, esto es por aquí. Porque más allá de un conocimiento, de un intelectismo, de una capacidad de comunicar, hay un momento en que uno aprende a leer corazones e intenciones. Ujú. Y es cuando uno hace, por ejemplo, como hice contigo y como hice con Nadiosli, que desde que nos vimos hicimos clic. Sí, Y eso no se ha roto, aunque hace años no nos veamos. ¿Por claro. qué?
porque hay algo que es más profundo, que es que tú tengas un título profesional o un reconocimiento mediano, grande o nada, sino que uno aprende a ver dónde está la verdad. Y eso no se puede falsear. Ujú. Entonces hay que ser buscadores inalcanzables de eso. Y cuando uno encuentra eso, eso es un tesoro porque uno entiende que la vida, si la verdad de la autenticidad de un corazón desnudo, limpio, no tendría razón de ser. Ujú. Y eso llega un momento que cuando se da, muchos de los dolores del pasado se diluyen, porque ese es el poder, por ejemplo, del amor verdadero, Ujú. que puedes haber sido herido en muchas áreas, pero te encuentras con una experiencia de amor auténtico, desinteresado y puro, y todo lo demás se diluyó. Ya la herida no importa. Aprendemos a entender que se puede seguir adelante y que tenemos esa posibilidad y ese derecho. Entonces yo diría que es un descubrimiento, como descubriendo esa área profunda del ser que es nuestra profundidad, el espíritu que somos, y ser buscadores inalcanzables de la verdad, de una verdad escrita en corazones, no es de una verdad de, bueno, hay libros maravillosos que a uno lo ilustran mucho. Un Boris Cyrulnik es un faro para nosotros, los que estudiamos resiliencia. Mi Y favorito. evidentemente este señor, por ejemplo, ¿por qué yo lo quiero a él? No por su gran obra literaria, sino porque yo lo conocí. Ujú. Y porque siendo la personalidad que es, me dio un abrazo la primera vez que lo vi. Yo le mostré una tesis que después me publicaron y tuvo la decencia de mirarla y su traductor le dijo y me firmó algo y me dijo para el empático Juan Diego. Ya Ujú. dije, este señor es de verdad, Ujú. este señor es de verdad. Entonces, Claro. aquí hay verdad, eso me encanta, ¿no? Entonces, yo creo que todos debemos ser buscadores de verdad y de profundidad y de descubrimiento permanente. Ok, muy bien. Pues la verdad es que creo que hoy me llevo más sentimientos y conocimientos gracias a ti y creo que efectivamente, creo que todos tenemos una creencia a algo. Puede ser la existencia o la no existencia, pero al mismo tiempo también tenemos un sistema de creencias que no nos puede hacer soberbios y que nos haga que podamos entender a los demás y soltar, ¿no? Soltarnos un poco en ese sentido para poder entender a los demás. Oye, Juan Di, ¿y hay algún, no sé, algunos programas o cursos o libros que tú tengas? Yo te conocí aquí en México, yo espero que un día nos puedas acompañar de manera presencial, pero ¿hay algún material al que podamos tener acceso vía virtual? Yo tengo una tesis que fue publicada por la asociación, se me olvida cómo se llama, aquí la tengo, la Asociación de Universidades Católicas. Y tengo una tesis publicada sobre resiliencia, espiritualidad y pluralismo religioso, donde planteo la investigación de años y de experiencias de campo en mi país. Estoy en este proceso porque, como te digo, nunca ha sido como mi interés, sino trabajar directamente con la gente, Ujú. pero estamos como en ese proceso de ver si se genera algo más estructurado y la posibilidad de publicar mucho de lo que he hecho. No sé, porque nunca he sentido esa necesidad, aunque varias personas me dicen que han estudiado conmigo, publiqué esto, haga este taller, esto, pero pienso que pronto se va a dar algo por ahí, primo, y te Ok, estaría avisando para gracias. poder compartirlo con los demás. Muy Sí, bien. Bueno, pues yo te agradezco mucho esta oportunidad, mi querido Juan Diego, y ya te platicaré el impacto de la gente que vea esta entrevista y pues Dios mediante estaremos ahí viéndonos. Yo siempre he dicho algo, a pesar de mi forma de pensar que fui construyendo, por cuando me preguntan a mí si creo en Dios y yo tengo una religión determinada, digo, por herencia familiar soy católico, pero creo yo que una de las partes más fuertes ha sido el descubrimiento, ¿no? Ya habrá oportunidad en otro momento de platicarlo, pero yo digo que descubrí a Dios en China.
porque en realidad yo me fui escapando de la situación que yo vivía y afortunadamente se dio esto. Pero ya habrá otra oportunidad. Te agradezco mucho, Juan Di, y nos estamos viendo a la próxima. De corazón, muchas gracias. No, a ti, primo, por invitarme y bueno, espero que estas ideas alguna resonancia tengan por allí en algún corazón. Un poco excusas por mi tos, tengo un resfrío. Espero no haber interrumpido con mi tos un poco el aislado de las ideas, pero bueno, con todo cariño aquí estamos con este amigo mío compartiendo una conversación sencilla. Claro que sí, pues estamos en contacto. Hasta pronto. Gracias, amigos. Hasta pronto. Recuerden, hoy por ti. Hasta pronto. Gracias, Juan Di. Bye. Gracias. Chao.